Buenos días a todos los oyentes que tenemos en Europa y también los de Latinoamérica. Bienvenidos a otro episodio de Talky Learning Talk Show, donde entrevistamos a personas relevantes en el sector de la educación virtual. Y bueno, y compartimos experiencias y para que otros puedan también aprender de ello. Hoy tenemos a dos invitados muy interesantes que son René y Lorena, y que nos van a hablar de lo que es el concepto un poquito de homeschool, que para nosotros en Europa es un poco más desconocido. Veremos que en Latinoamérica pues está más expandido. Y bueno, René y Lorena, contarnos un poquito qué es el homeschooling y por qué se está expandiendo siempre más y se oye siempre más hablar del homeschooling. Hola, un gusto, Simón, a los oyentes acá desde la quinta región, la comuna de Hijuelas, una comuna muy, muy hermosa. Hacemos homeschool ya desde hace un poquito más de 10 años, tenemos 4 hijos, uno más que se integró hace poco también y ya se está graduando, y está egresando. Y otra hija también ya egresada, que ella es ilustradora y nos apoya en nuestra empresa, todo lo que es en el ámbito de tecnología. ¿Qué es el homeschool? Todavía no hay una definición clara, por más movimientos que han habido de familias que educan en casa, quienes están en temas legales también, pero como una palabra genérica que se está expandiendo, y es un movimiento también que es educar, como dice la palabra, es educar en casa. El homeschool es educar en casa. Obviamente hay aspectos legales, la ley de cada país puede permitir, puede tener, de acuerdo a la libertad educativa de cada país, se puede, hay mayor libertad o no, pero básicamente es que los padres son y se hacen cargo de la educación de los hijos. El Estado otorga opciones, como puede ser municipal, acá en Chile sería municipal, subvencionada, hay algunas fundaciones, ya han habido algunos cambios respecto a eso en el Estado, pero principalmente el Estado te da opciones, pero nosotros como padres somos quienes escogemos qué opciones tomar. Y bajo esas opciones hay decretos, acá en Chile principalmente, que nos permite educar en casa y poder validar estudios a nuestros hijos, ya sea por curso, por nivel o por ciclo. Eso básicamente. ¿Y por qué se está expandiendo? Bueno, es un tema de seguridad. Hay muchas familias que están sacando a los niños por seguridad, principalmente por bullying. El tema de la educación emocional acá en Chile todavía no hay una ley que resguarde en términos en el sistema escolar. Por lo tanto, hay un porcentaje muy alto en estos últimos 2 años, donde el resguardo y la seguridad ha sido uno de los componentes importantes cuando sacan a los niños del colegio. Pero así también hay un descontento del currículum escolar. Sí, es la segunda opción, es la que yo pensaba principalmente, pero efectivamente en Latinoamérica, sobre todo porque, bueno, tenéis ese problema de seguridad que aquí en Europa tenemos menos. O sea, tenemos el problema del currículum en Europa también, pero no el problema de seguridad, y es verdad que por eso no había caído tanto en esa problemática que hacía que siempre más hubiese esa necesidad. Sí, adelante, René. Veo que tienes la manita. Sí, hola, buenos días, bueno, acá es tarde, 4 de la tarde, en Colombia también estamos similar en el horario y allá en España están de noche, ¿no? Casi, sí, a la hora de ir a dormir, casi. Saludar a todos quienes están viendo esta transmisión, gracias Simón por la invitación, gracias a vos también que está ahí, a Angélica, saludarla también. Bueno, complementar un poco lo que plantea Lorena, una de las cosas más relevantes en relación al homeschool es que en cada país, como bien decía Lorena, hay distintas normativas relacionadas. Acá en Chile nosotros estamos en una situación bastante favorable para poder desarrollar el homeschool porque está protegido por la Constitución de Chile. La Constitución tiene
una parte, un artículo específicamente que garantiza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Por lo tanto, acá en Chile tenemos esa ventaja de poder hacerlo con la Constitución. En otros países, como bien tú decías, en Europa también es un poco más desconocido esto porque la legislación lo que busca es que se fomente la educación pública principalmente, eh, fortaleciendo eso. Acá en Chile está muy en pañales eso, la educación pública en Chile. De hecho, a mí me tocó participar en la redacción de la ley de nueva educación pública acá en Chile, Ah, técnico, y acá la educación pública está mucho más retrasada que en otros lugares del mundo. Si bien dentro de la región de Latinoamérica, Chile es muy bien mirado en términos de la educación, pero está retrasado mirándolo en términos objetivos, la educación pública principalmente, porque acá, como me imagino que también allá en España, hay una educación pública y quizás una educación privada también, sí, sí, donde sí. el privado es lo que le ofrecen. Acá la educación privada es muy buena, pero es muy cara. Entonces, Vale, vale, entiendo. y ocurre este tema de que, dado los últimos acontecimientos de los últimos años, pandemia, etcétera, las familias se han atrevido a sacar a sus hijos del sistema y llevarlos a esta modalidad que tiene que ver con educarlos en casa, hacerse responsable y validar legalmente mediante exámenes libres. Esa es como la figura legal que tenemos acá en Chile. Y quienes se van fuera de Chile también pueden hacer validaciones internacionales. Eso al final es como el contexto general, muy resumido, complementando lo que decía Lorena. Y eso ha empujado un poco a que acá en Chile y en Latinoamérica se esté masificando el tema del homeschool. Yo lo comento desde también mi experiencia. Raramente, yo trabajando en el Ministerio de Educación de Chile, yo tenía a mi hijo fuera del sistema. Era cómico porque, y de hecho la gente en el Ministerio de Educación de Chile sabían que nosotros educábamos en casa a nuestros hijos con Lorena, y yo trabajando en el mismo Ministerio de Educación, y yo les planteaba que había problemáticas que no están cubiertas por el sistema, y no tenían cómo contradecirme eso porque es una realidad en Chile. No, de hecho, bueno, Eh, aquí tenemos también ministros de la educación pública que tienen sus hijos en colegios privados, o sea que exacto, exacto. hay un Y, poquito. y, y también vi la realidad desde otra mirada. Me tocó ser director de educación, pese a que soy ingeniero en informática de profesión. Me tocó ser director de educación en una denominada comuna, que Lorena decía que vivíamos en la comuna de Hijuela. Acá en Chile es la unidad territorial más pequeña que existe acá en términos de estructura territorial, las comunas. Y esa comuna tiene alguien que gobierna esa comuna, que se llaman alcaldes acá en Chile. Y el alcalde tiene un director de educación. A mí me tocó estar en ese rol también un tiempo y ver la realidad territorial en relación a la educación, y pasaba mucho que también habían familias que, por lo que decía Lorena, el tema de la violencia, muchas cosas de ese estilo, muchas situaciones de ese estilo de violencia, y también porque el sistema educativo, y yo creo que esto también ocurre en el mundo, no responde a las necesidades educativas especiales a veces de los niños. Por ejemplo, aquí hay niños con necesidades educativas especiales, y el sistema público no responde de buena manera. Por lo tanto los niños se ven como segregados a una situación un poco más compleja, y las familias tienen que también asumir esa educación, no solo por una decisión eh, más de, o puede ser valórica, o porque el niño se está desempeñando como deportista de alto rendimiento, o quizás tiene alguna beta artística, no solo por eso, sino que también porque el sistema no responde a las necesidades educativas especiales de los niños. Entonces, Sí, y eso fomenta el homeschool. ha quedado muy claro las problemáticas, un poquito de dónde nace esa homeschool, debido a qué problemáticas, y creo que efectivamente dentro de la educación hoy día, bueno, aparte de la parte que puede ser también un poco ideológica, religión, porque efectivamente hay muchas también homeschooling que están ligadas un poquito a esto, donde los valores de la enseñanza ya no coinciden, pero también hay un hecho que creo que es la homeschool permite una educación, si no me equivoco, mucho más personalizada, centrada realmente en el alumno, y hoy día es verdad que en la educación
en el currículum tradicional pues es mucho más estandarizado y a lo mejor tiene menos atención personalizada el niño, cuando realmente la homeschool sí que puede dar esa solución, ¿no? También esa... Ahí tú, Simón, diste en el punto preciso. Esta amplitud de todo lo que es la necesidad educativa especial, y es en todo rango, tanto chicos que tienen algún tipo de espectro y necesitan un apoyo complementario, que en el Estado hay una ley, acá en Chile se promulgó una ley TEA que todavía no puede ser bien ejecutada, por un tema de recursos, también por un tema de capacitación docente, pero también muchas de las recomendaciones que nosotros hemos recibido para familias que son justamente de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, que recomiendan a una familia que tiene un chico con necesidad educativa especial, que está dentro de todo el rango, espectro, pero también altas capacidades. Y dentro de ese ámbito recomiendan, por favor, sácalo del colegio, porque ellos necesitan otro tipo de fomentando no solamente un contenido de la memoria, sino que trabajando las habilidades. Sí. Y el foco principal es prepararlos para la vida. Hoy en día está todo el acceso. No es como antes, en la edad prusiana, donde el profesor era el contenedor de la información. Hoy en día ya no es así. El profesor pasa a ser un tutor, un facilitador, y nosotros como padres preocuparnos de lo que realmente es importante. Para nosotros como padres realmente es importante que nuestros hijos no solamente puedan desarrollarse en el ámbito laboral, puedan trabajar competencias del siglo XXI, que son cosas que no se van a aprender en el colegio, ser un poco más focalizado según el interés del niño también, el interés de nuestros hijos, que cada uno es diverso y tenemos 4. Uno es artista, otro es físico, otro le gusta la astronomía, el otro le gusta la veterinaria. Es una amplitud, y que puedan tener la experiencia, que no nazca desde los 18 años, que recién cuando van a egresar dicen, oye, ¿qué puedo estudiar? Sí, sí. Y no han experimentado nada. Sí, sí, porque al final el colegio hoy día, como se entiende, es más dar información en lugar de extraer ese talento que tiene el niño, ayudar a encontrar qué talento tiene el niño y ayudar a fomentarlo y a animarlo a trabajar ese, digamos, porque todos tenemos talentos diferentes. Y el currículum tampoco apunta a eso, porque también hay una crítica de especialistas frente a la cantidad de contenido que se entrega en el currículum, que debería ser modificado. Pero hace poco estuve en un seminario respecto a eso del currículum chileno, que deberían sacar aproximadamente el 60% del contenido, porque ahora la información, por eso que somos ya facilitadores o tutores, porque el contenido está en Internet. Sí, sí. Entonces, ¿cómo, no es solamente el contenido, sino que cómo yo desarrollo las habilidades para la vida, las competencias? El currículum, por lo menos acá el currículum Mineduc, no es un currículum flexible, es un currículum que está basado en objetivos y en contenido, y esa es la memoria. Sí. Mucha memoria, mucho contenido, seguimos con la misma metodología, ¿cierto?, de la enseñanza frontal. Pero hoy en día se aprende desde diferentes ámbitos, y que todo sea intencional, que el aprendizaje se logre, pero en forma intencionalmente. Y ese es el trabajo también que hacen muchos padres que educan en casa, que ha sido fruto también de un esfuerzo, fruto del descubrimiento. Y estas plataformas y estas escuelas libres, que acá en Chile también hay escuelas libres o plataformas que acompañan a las familias que educan en casa, le pueden guiar, y nosotros como padres centrarnos en lo importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Uno dirá, no es solamente el contenido. Validar es una cosa, para nosotros es algo súper administrativo el validar estudios. Pero lo importante es el tiempo. Hoy en día el tiempo vale mucho. Tener el tiempo con nuestros hijos, tener el tiempo para conversar, tener el tiempo que quizás el sistema te quita, horas de calidad con tu hijo, con tu hija, y muchas familias optan por sacarlos del sistema, los ven en la casa, y eso antes nosotros hacíamos charlas
para decirle a la familia, ok, esto se puede hacer, esto es legal, miren, hay países que tienen un currículum, están las escuelas sombrilla, una infinidad es un mundo completo. Pero hoy en día, después de pandemia, ya todos se dieron cuenta que, ok, se puede, estoy educando en casa, me tengo que hacer cargo de mis hijos, y ¿qué hago ahora con los niños que están todo el día en mi casa? ¿Cómo les enseño? Ya no están acostumbrados. De hecho, yo creo que la mejor escuela es la familia. O sea, lo que pasa que es verdad que hoy día, pues, sobre todo en Europa, no sé tanto en Latinoamérica, pero aquí trabaja el padre, trabaja la madre y los hijos los educa, pues, como digo yo, el mundo, además del colegio. Pero sí, es el reencontrar esa cercanía también con los hijos por parte de los padres. Yo creo que es algo fundamental y muy bonito. O sea, y de hecho, hablabas de la pandemia, entiendo que también a nivel de tecnología ha ayudado un poco en la expansión de este modelo, la tecnología, o ¿cuál ha sido un poco el impacto sobre este modelo de homeschool y la llegada de la videoconferencia como estamos ahora? ¿Os ha sido positivo en ese sentido? Bueno, voy a partir yo comentando esto. Primero, nosotros cuando partimos con esto, de hecho, aquí tengo que... Te tienes que acercar al micrófono un poquito, René. Ahí, ¿se escucha ahí? Perfecto. Ahí sí, perdón. Bueno, lo que decía es que cuando nosotros partimos, que de hecho es Lorena la que partió, ella es la pionera, gestora de la todo pionera. esto, ella es la pionera, partió presencial, haciendo algunas clases en algunos lugares, que después ahí ella quizás puede contar un poquitito más de eso, pero cuando llegó el momento de la pandemia, estábamos recién partiendo presencial en un lugar pequeñito, ¿cierto? Y claro, pandemia, y ahí mi beta informática, ya que no es todo, sino que entonces empezamos a conversar, lancémoslo online, lancémoslo, hagámoslo. Y en ese momento comenzamos a trabajar en la plataforma y estuvimos aproximadamente 4 o 5 meses trabajando, invirtiendo tiempo en preparar la plataforma. Y ahí obviamente hicimos una configuración especial para nosotros. En esa investigación nos conocimos con Bob también. Comenzamos a preparar todo lo que tiene que ver con las salas para las clases en vivo, que la idea era hacer una plataforma que fuera segura, que fuese versátil, poder configurarla de cierta manera. Entonces, sin entrar tanto en detalle, porque si no estaríamos horas conversando aquí de eso, en esos 6 meses logramos armar lo que nosotros queríamos. Diseñamos algo en base a lo que nosotros queríamos. Y montamos esta plataforma. Y comenzamos a promocionarla con la gente que ya nos conocía. Como no nos podíamos reunir presencial, comenzamos a trabajar en la virtualidad, con plataforma un LMS, ¿cierto? Para administrar todo lo que es el tema de los contenidos, la matriculación, etcétera, integrado con las salas virtuales Big Blue Button, ¿cierto? Que ahí comenzamos a generar ese nexo que hasta el día de hoy yo siempre planteo que este nexo, esta alianza entre el LMS que usamos más Big Blue Button es una cosa muy, muy, muy buena en todos estos años que llevamos, que ya van a ser 5 años ya, 5 o 6 años. Nunca hemos tenido un hackeo de la señal o que alguien aparezca en una sala, lo que pasaba antes con otras plataformas, que de repente estaban en clase y aparecía alguien impensado ahí. Nosotros nunca tuvimos ese problema porque lo que hicimos fue procurar tener una plataforma que fuera segura para que tanto los docentes como los alumnos y las familias, principalmente porque aquí estamos apuntando a las familias que educan en casa, se sintieran tranquilos del espacio. Lo consideramos tal cual como un espacio físico. ¿Ya? Esa fue como la visión que tuvimos. Esto no es solamente estar detrás del computador, sino que estamos generando un espacio virtual que debe tener la misma seguridad si nosotros estuviéramos presencial. Ese es como el sentido que le dimos. Entiendo. Y entonces, si entiendo bien, vuestro emprendimiento Paideia nace antes con Lorena en modo presencial y luego, digamos que crece un poco con la tecnología y con un poquito, se va expandiendo un poco en esa fase, ¿no? Con el COVID.
Sí, así es. Desde el 2016 comencé con Espacio Paideia, juntándonos en biblioteca con mis hijos, porque siempre uno educa en casa y en ese tiempo no había como no era tan masivo. Sí, Hoy sí. en día ya todos saben, por eso ya dejé de hacer ese tipo de charlas. Pero en ese tiempo no me conseguía biblioteca, espacios en Santiago, en ese tiempo vivíamos en Santiago, espacios en biblioteca, espacios culturales, donde reuníamos al niño y reuníamos a la familia que teníamos el contacto y que los niños querían jugar y querían aprender un poco en grupo, en comunidad. Entonces, comenzamos ahí ya desde el 2016 y ya cuando fue la pandemia, claro, teníamos un espacio presencial que, Simón, lo abrimos, lo empezamos a difundir un día y ya teníamos 30 niños. Y ya no teníamos espacio. Y para nosotros el costo era bajísimo porque era solamente cubrir las horas de algunos profesores. Pero llegó pandemia y ya obviamente todos los espacios cerrados. ¿Y qué implicaba? Aunque después todavía ya seguimos en la virtualidad y ahí nació Paideia Virtual. Vale. Y Paideia Virtual no solamente, René me decía, ya, hay que empezar, pero mi cuidado y el resguardo era las salas virtuales. Hubo también, la pandemia trajo que todo lo que es pedagógico se trasladara también a lo que es en vivo, lo que es las cámaras. Los tiempos son distintos, la metodología es distinta, estrategias distintas, entonces muchos profesores no estaban capacitados tampoco para eso, ni siquiera estaban capacitados para abrir una sala en vivo, una sala virtual. Entonces, primero nos capacitamos nosotros. Tuvimos que hacer capacitaciones a los profesores, pero en la virtualidad, cómo trabajar en la virtualidad, usar gamificación, trabajar habilidades. Sí, porque o sea, yo he trabajado bastante con jóvenes y de hecho también durante el COVID lancé un grupo de emprendimiento de jóvenes online y es toda una pedagogía muy particular, la de poder mantener su atención durante la clase, a través de la clase virtual, que no se distraigan, que se involucren. Exacto. Y eso no es simplemente conectar, apretar y hablar, o sea, hay que hacer las dinámicas, conocer otras herramientas que se pueden integrar, o sea que... Y hoy en día una clave también para un profesor que trabaje en la virtualidad son que puedan manejar herramientas tecnológicas. Sí. Que puedan manejar y esta integración con las salas virtuales y el LMS fue clave. Ha sido clave para después nosotros hoy en día ya poder desarrollar todo lo que es DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, para enfocarnos también lo que son los checks de aprendizaje, los cuestionarios, las pruebas en vivo, las pruebas online, que son claves en todo lo que es chicos que no van a estar haciendo una prueba de 20 páginas solamente leyendo. Entonces, esta integración para nosotros fue clave. Primero, la seguridad, porque no nos queríamos arriesgar a que alguien se metiera a la sala y no fuera, como ocurrió en otras plataformas, que no lo voy a mencionar. Sí, se llama el Zoom Boom o no sé cómo se llama este efecto. Exacto. Entonces, eso no queríamos que ocurriera, porque primero son el resguardo de nuestros niños antes que el negocio. Entonces, resguardando eso, cubriendo esa necesidad, ahí ya nos lanzamos y empezamos con los mismos 30 que estaban en forma presencial y gracias a Dios hasta el día de hoy ya llevamos hasta el día de hoy chicos que están de norte a sur, familias de Japón, familias de Brasil. Tenemos familias de Senegal también. Estáis expandiendo y sobre todo se estáis expandiendo ya no solo en modo presencial híbrido, pero también algunos solo virtual, entiendo ya, exacto. ¿no? Porque no tienen... De hecho, yo cuando lancé mi primera empresa de idiomas online, cuando nacía Skype, el objetivo no era reemplazar el presencial, era poder llegar a que alguien que no tuviese un profesor presencial donde vivía, una academia, pues pudiese también beneficiarse de ello de alguna forma. Exacto. Y o sea que en vuestro caso ahora ya os estáis expandiendo a varios países también, entonces. A varios países, sí. Y estas familias que están en el extranjero, que algunas de ellas son chilenas y otras son de otros países, de habla hispana, pueden validar desde otra forma. No solamente, entonces nosotros cubrimos el currículum chileno, pero también hacemos modificaciones de acuerdo a las familias que van
integrándose a Paideia con lo que es la metodología del currículum de su país para después validarlo de otra forma. Ahí está la escuela sombrilla casi con el tema de la validación, y nosotros hacemos ese trabajo y gestión interna para que puedan todos terminar bien. Pues no, es muy interesante. ¿Y qué recomendaríais a alguien que quiere lanzar un programa de homeschool o que quiere, digamos, lanzarse en esa experiencia? ¿Hay alguna recomendación particular? ¿Para homeschool o para lanzar un programa educativo? Claro, son dos cosas diferentes, entonces entiendo, ¿no? Porque bueno, yo en mi cabeza el homeschool incluye tener un programa educativo, ¿no? ¿O no? Son dos cosas... Para el homeschool acá en Chile es gratuito, y en cualquier parte que se pueda permitir la educación en casa, nadie te puede cobrar nada por eso. ¿ya? Vale. Acá en Chile, si tú quieres hacer homeschool, saca a tus niños del colegio y puedes empezar. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros acompañamos en el proceso académico. Paideia Virtual acompaña en ese proceso. Cuando comencé yo siendo profesora, teniendo harta experiencia en eso como docente, conociendo el currículum, para mí fue todo nuevo, porque tener a los niños, organizar mis tiempos y organizar qué contenido le debo entregar, te digo, gastaba más tiempo en eso que en enseñarle matemática o alguna asignatura. Sí. Entonces, el tiempo, como te lo dije al principio, para una familia homeschool, el tiempo es oro. El tiempo es primordial porque no me preocupo tanto en lo que es académico, si bien es cierto, es importante, pero nosotros acompañamos en el proceso. De hecho, el concepto colegio virtual acá en Chile no es válido, ¿ya? No existe el concepto colegio virtual. Ahí quizás René me pueda acompañar en eso en el ámbito legal. Nosotros no nos llamamos... Bueno, lo lanzan como marketing, colegio virtual, excelencia académica, eso la verdad es que no existe para quienes estamos fuera del sistema. Cualquier escuela libre, plataforma que acompaña a las familias que educan en casa, no recibimos subvención escolar. Por lo tanto, todo es autogestionado. Por lo tanto, para familias que quieran educar en casa, primero lo sacan del sistema y ellas se encargan de educarlo, de enseñarle, de entregarle el temario, de conseguirse los textos, de todo el área espiritual, vínculo, afectivo, currículum, todo eso. Pero también se nos permite, y acá están las escuelas libres, que es la educación, hay 3 tipos de educación acá en Chile, la formal, la informal y la no formal. Nosotros estamos dentro de la categoría no formal, ¿ya? Entonces, para eso yo les digo, familias, Paideia te entrega, nos cubrimos el contenido curricular base, que es como lo mínimo, para que pueda validar estudios acá en Chile. Pero aparte, te escuché hablar ahí de educación financiera, donde ahí René se hace cargo de esa área. Nosotros tenemos familias, muchas familias emprendedoras. La pandemia trajo también una renovación, digamos, una modificación. Familias que se han querido reinventar un poquito y enfocan. Y hay muchas familias que educan en casa que son emprendedoras. Entonces, nosotros lo que trabajamos en eso ya llevamos 3 años en esto, realizando clases de educación financiera desde los 13 años hasta que egresan. Y la idea nuestra es tener un programa completo para que ellos puedan egresar ya con herramientas, que es para la vida, con todo lo que es el ámbito de la OCDE, y nos basamos en lo que te pide la OCDE también. Hacemos nuestro plan curricular propio, tenemos un currículum propio para eso, para poder cubrir también esa área, que lo vemos bastante necesario. No solamente yo quiero hijos o queremos hijos, quienes educamos en casa, que puedan estudiar o ir a la universidad, o quizás, pero también emprender, que puedan dar el ancho para todo. Entonces, el emprendimiento, yo creo que hoy en día, aunque tengas un título, es clave los conceptos básicos para poder aprender todo lo que es educación financiera y para que se puedan desarrollar. Muy interesante. Entonces, Paideia aporta también todo ese soporte a nivel de, digamos, de background educativo, de soporte un poquito a las familias que quieren entrar en hacer esa educación en casa, pues que no tengan que perder tiempo en lo que tú has estado haciendo, es decir, toda la preparación de los materiales, del recorrido pedagógico, o sea, que dais también todo ese soporte, ¿no? Desde Paideia, si entiendo bien.
Y ahora voy a intervenir yo ahora. Adelante. Y siempre complementando lo que dice Lorena, porque ella es la jefa, la verdad. Ella es la jefa. Yo soy un apoyo para la jefa. Eh, la verdad es que, por un lado, está todo lo que tiene que ver con contenido, que claramente, o sea, tú, llegaste a la conclusión con lo que acabas de decir, que efectivamente el programa en sí es un apoyo en términos de contenido. Y por lo tanto ahí ya no hay mucho más que decir. Lo que sí quiero complementar en relación a tu pregunta, para alguien que quiera emprender en esto, ¿ya? Alguien que quiera partir desarrollando alguna actividad relacionada con el apoyo a las familias que educan en casa, lo primero, lo primero es que esa persona debe estar vinculada directamente con la educación en casa, en el Vale. homeschool, porque no es algo que se pueda enseñar teóricamente. No es que mira, ¿sabes qué? Yo te explico, tú no tienes hijos, más que tener hijos, no ha estado vinculado a la cultura del homeschool. Porque puede ser alguien que no tenga hijos, pero que fue educado en casa. Sí, Por sí, ejemplo, sí. nuestra hija mayor, que ella conoce el sentido totalmente lo tiene arraigado el tema de la educación en casa, sabe cuáles son las ventajas, las desventajas también, porque todo tiene sus ventajas y desventajas, entonces tiene todo el espectro, por lo tanto, ella como mujer educada en casa podría emprender en eso. Quien no conoce el negocio, por decirlo de una forma, es difícil que pueda emprender en esto, porque es muy particular. Cada familia es un mundo. Por lo tanto, yo no puedo ofrecer un servicio estandarizado. Si ofrezco un servicio estandarizado en este ámbito, lo que ocurre es que al final las familias se ven desencantadas. ¿Qué es lo que ha pasado acá en Chile, incluso con algunas plataformas que han tratado de hacer lo mismo que hacemos nosotros? Sí, pero no lo tenían en el gen, digamos. Y no lo tienen, porque lo han visto como un negocio, porque claro, llegó pandemia y mucha gente aquí lo que pasó, que en muchas partes, acá en Chile, en Latinoamérica yo sé que también pasó esto por un periodo de la pandemia y quizás, no sé si en Europa llevaron la educación a lo virtual, no salirse del sistema, pero a lo virtual. Acá en Chile muchas personas lo vieron como un negocio y empezaron a lanzar plataformas. Y claro, varias de esas plataformas entregaron procesos, están entregando procesos estándar, lo que implica que las familias, claro, ingresan, ven cómo funciona y al poco tiempo se salen de ahí porque ven que no se ajusta, que no les aporta, que no hay les aporta, claro, pero siempre pensando en las familias que educan en casa, porque hay otras familias que han tomado la decisión de sacar a sus hijos fuera del sistema y quieren algo igual a un colegio, igual a una escuela tradicional, pero que sea virtual. Ya, cuando son familias de esas características que lo que buscan es que sus hijos, tratar de desentenderse de los hijos para que estén conectados y que esta escuela virtual, entre comillas, como bien decía Lorena, no existe ese concepto, pero para comprensión voy a seguir usándolo. Estas familias sí efectivamente se quedan ahí porque funciona, entre comillas, muy similar a una escuela tradicional del sistema. Claro, por lo tanto, y con esto cierro, cuando tú quieres emprender en un apoyo a familias que educan en casa, debes tener arraigado en la educación en casa primero, porque eso es un cambio de paradigma total. Y yo te lo digo personalmente, siendo ingeniero, nosotros ambos con Lorena somos profesionales, de hecho, acá en Chile y en Latinoamérica se da mucho que nuestra generación somos los primeros profesionales de la familia. La generación anterior, nuestros padres, algunos ni siquiera terminaban la primaria. Algunos terminaban la secundaria y muy pocos de la generación de nuestros padres llegaron a ser profesionales. Y nosotros ambos somos los primeros profesionales de la familia, por lo tanto es como, cuando lo contamos, llega a ser contradictorio, pero ¿cómo tú siendo profesional sacaste a tus hijos del sistema? Porque vemos algo más allá. Vemos el tema de que este mismo emprendimiento que nosotros hemos hecho, que va desde la base de conocer el negocio, que eso es algo teórico también en emprendimiento, tú conocer el negocio y después todo fluye. Entonces, el educar en si casa, te metes a crear un proyecto que no tienes ni idea del sector, ni tienes experiencia, ni tal, olvídate, son las recetas para el fracaso. O sea. Exacto. No estoy hablando de algo que no se haya dicho en términos de teoría del emprendimiento, por decirlo de una forma. Por lo tanto, eso es lo primero. Y si efectivamente este emprendedor o emprendedora o familia que quiere emprender en apoyo a otras familias y quiere hacerlo en la virtualidad,
debe procurar tener una buena plataforma, no cualquiera. Una buena plataforma que sea segura, y ahí hay una inversión de por medio. Nosotros hicimos una inversión que fue en tiempo, que eso también tiene un costo asociado. Te contaba al principio, tuvimos 4 a 6 meses trabajando en esto, y eso es inversión. Y no es menor esa inversión, Sí, porque no es del las día a la horas de mañana. ingeniero, claro, y las horas de ingeniero son caras, pero ahí las asumimos nosotros nomás, ¿ah? Porque yo como ingeniero asumí y armamos todo el tema con Lorena como profesional experta en docencia, y que ahora también ella se ha transformado en una experta que ya es experta en términos de docencia, pero también en el uso de la tecnología. De hecho, Lorena tiene esa Esa doble dualidad, capacidad. esa doble capacidad de poder abordar los temas pedagógicos y los temas tecnológicos. Entonces ahí yo más o menos te resumo lo que es cómo encaminarse en esto, ¿ya? Sí. No es un camino fácil porque te encuentras con muchas trabas, pero cuando a nosotros nos ha pasado, por el hecho de que educamos a nuestros hijos, todas estas plataformas han sido pensadas en ellos. Cada etapa de este caminar ha sido pensado en alguno de nuestros hijos. Primero con Laura, la mayor, después ahora estamos con Matías y con Mateo, que justo están en esa edad, y los más pequeños probablemente van a ser los que van a impulsar la última etapa del emprendimiento. Y con esto termino. Gracias. No, muy interesante, sí, desde lo vivido, o sea, digamos. Y bueno, terminaría simplemente bueno, espero que tendremos otra oportunidad, ¿vale? Porque es un tema muy vasto y la verdad es que me quedo corto con todas las preguntas que hubiese tenido. Pero para terminar y sobre todo también de cara un poco al público europeo, ¿vale? Que tiene a veces muchos a prioris, o sea, de algunas cosas, ¿cuáles podrían ser un poco los mitos, las falsas ideas que se tienen del homeschooling y que las podáis un poco aclarar para que la gente pues se sienta, lo vea de la forma que lo es y no malinterprete el concepto, digamos, de alguna forma? ¿Cuáles son los más frecuentes un poco con los cuales os encontráis de familias? Esa me encanta. En parte la que siempre siempre nos preguntan, bueno, es que no va a aprender, primero. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo yo voy a medir su aprendizaje? Fue ahí donde nació también uno de los cursos que hacemos en Espacio Paideia, donde enseñamos a las familias, a madres o padres que se iban a encargar de la educación, a enseñarle algunas estrategias pedagógicas, a ver el aprendizaje. Ahí estuvo educación imaginativa, me estuvo acompañando una amiga docente y que trajo educación imaginativa acá a Chile, desde Canadá. Y pudimos capacitar a ciertas familias que querían aprender ciertas estrategias o metodologías para poder enseñarle a los hijos. Vale. Hoy en día ya hay mucha información. De hecho, a mí quien me guió y quien fue una de las mentoras en educación en el hogar, no fue una profesora, fue una mamá, que ya llevaba años en esto. Entonces, es un aprendizaje constante. He recibido también comentarios de mamás que me dicen, este año mi hijo aprendió a cocinar. Entonces uno dice, uy, ahí la nota es un número. Un número no nos debe designar ni proponer al niño que el aprendizaje, en primer lugar. Son habilidades, es la competencia. Bueno, sabemos que las competencias vienen desde la empresa, ya desde las competencias empresariales, pero esa bajada pedagógica y esa bajada para las competencias de la vida se pueden ir trabajando en el ámbito escolar o en el ámbito ya pedagógico, digamos, en el aprendizaje. Trabajar habilidades, trabajar que el niño pueda ver la vida, pueda hacer una caminata, podamos ver que aquí nosotros vivimos en el campo. O puedan tener a lo mejor responsabilidades también, pequeñas ya responsabilidades desde pequeño. El primer año, exacto, el primer año más que enseñarle materia fue que aprendiera a hacer su cama y ordenara su pieza y tuviera un hábito con eso. Sí. Hoy en día ya no me deja entrar ni a la pieza para que no le desarme nada. Pero es un tema de frutos, es un tema de que el aprendizaje se puede ir midiendo.
el otro tema importante y que siempre está, que los vas a poner en una burbuja, cómo van a sociabilizar. Sí, ese es el que más oigo. Y ese es el que más, y ahí yo hago la contrapregunta también. ¿Será efectivo que ellos sociabilicen 8 horas diarias en un colegio con 40 niños, en un establecimiento con los mismos profesores? ¿Quién sociabiliza más? ¿Quién puede llevarla a 5 talleres durante el año, que pueda tener una experiencia universitaria antes de los 15 años, que pueda estar en un taller de robótica con profesores universitarios, y te lo digo por experiencia porque mis hijos están diciendo todo esto, están teniendo experiencia universitaria, están moviéndose, y sé que muchas familias no conocen estos programas y es por eso que Paideia los acompaña en esto. Vamos mandando, los vamos llevando, hoy vamos enviando informaciones importantes, que hoy en día también el acceso a la universidad está cambiando. Acá en Chile principalmente ya no es solamente por la prueba de admisión especial, sino que también hay programas de admisión especial donde uno puede empezar a tener con nuestros hijos experiencias universitarias que se adhieren a esos programas y después pueden ingresar sin hacer una prueba, por ejemplo. Entonces, todo esto, yo he hecho cartas para solicitar becas a universidades extranjeras de familias que educan en casa, que necesitan como la firma. Hoy en día hay fundaciones, acá en Chile principalmente, que es nuestra experiencia, en donde ya no solamente te piden el colegio, de qué colegio asiste este chico, sino que también, si eres familia homeschool, marca X. O sea, ya está abierto, ya, y entre mayor masividad, obviamente mucho más apertura y experiencia van a tener nuestros niños. Entonces, envolver en una burbuja depende de cada familia. Depende de cada familia, porque yo puedo ser una familia que a lo mejor tengo que salir de mi zona de confort. Es lo que yo les digo a mis apoyos. Salgamos de nuestra zona de confort. Nosotros a lo mejor ya adultos queremos estar encerrados y que nadie nos moleste en la pieza, pero tenemos que salir con nuestros niños, tenemos que salir de nuestra zona de confort, que se reúnan, hacer grupos, hacer comunidades, llevarlos a museos, que tengan viajes. A nosotros nos gusta mucho viajar. Mis niños nos gusta, uno de los proyectos que fue, nos fuimos en auto a recorrer Latinoamérica y recorrimos 4 países en un mes y medio. Esa es una experiencia que nunca más se van a olvidar. Mis niños hasta allá aprendieron moneda, aprendieron otro idioma, aprendieron a sociabilizar con otras personas de diferentes ámbitos. Sí, es la vida real, como dices tú, como decías, o sea, es la vida real. Entonces, tu inglés, tú la conoces, Laura. Perdona, repite, René. Laura perfeccionando su inglés en ese viaje, tú la conoces. Sí, de ahí se hizo amigas, que hasta el día de hoy las invitamos a unas chicas que recorren el mundo con su papá en una caravana, que han recorrido más de muchos continentes. Entonces, esos lazos, esas redes, nosotros como padres somos los responsables en hacerlas. Entonces, puede ser que un niño esté dentro de una burbuja, claramente, porque depende de los padres. Y ahí está la responsabilidad del ser homeschool, que yo lo entiendo, no es para todos, pero para los que pueden, poder mostrarles el camino para que no les sea tan difícil, con mayor conocimiento, porque nosotros hemos cometido errores también. Entonces, cuando tenemos redes y tenemos más familias que hacen lo mismo, podemos nutrirnos y podemos enriquecernos mutuamente. No, pues de hecho, bueno, yo tengo el debate con mi hermana, que es profesora en un colegio en Francia público, y le decía, bueno, y tiene también 2 hijos, y le decía que si yo un día, porque todavía no tengo hijos, pero si un día tuviese hijos, no sé si los pondría realmente al colegio hoy día, o sea, y que por lo cual, bueno, si algún día llega, nos los envío. Y pero bueno, enhorabuena, porque creo que es un proyecto muy, muy bonito, aunque muy demandante, porque obviamente muy demandante, requiere mucha implicación, vamos, como decía René, si uno no lo siente y no lo tiene dentro, no va a poder salir adelante. O sea, hay que realmente haberlo vivido de alguna forma. Sí, eso es clave.
Y así que nada, pues René y Lorena, seguramente os pediré tener otra sesión, ¿vale? Más adelante en el 2026, porque creo que es una temática muy, muy interesante, sobre todo que se conozca cómo funciona, que se conozcan todas las ventajas que tiene el homeschooling y bueno, y yo creo que puede ayudar muchos padres a abrirle los ojos también a muchos padres que a lo mejor no están pues contentos del todo, entender que existen alternativas, cómo elegir la buena alternativa también, como decíamos, de homeschooling, no dejarse llevar por cualquier iniciativa de homeschooling y en ese sentido pues yo creo que es importante difundir bien este mensaje y que vaya calando, porque vamos, son iniciativas yo creo muy necesaria para los jóvenes hoy día en los cuales estamos. O sea, y la última pregunta, ¿tenéis mix de edades también? O sea, entiendo que están también unidos entre diferentes edades, ¿no? A lo Sí, mejor, o sea, podéis... exacto. Acá en Paideia Virtual trabajamos por multigrados. Vale. No los segmentamos ni por edades. Y esto del homeschool, nosotros como ofrecemos un servicio a la familia homeschool, que es un espacio de exploración educativa. Entonces tenemos la libertad de innovar. Vale. Y esa innovación es algo que en un sistema escolar con tanta burocracia no se puede hacer. Por lo tanto, como tenemos varias familias que tienen chicos que tienen altas capacidades, no sé si creo que en España en Argentina hay una ley también que permite de hecho yo me instruí allá, hice un diplomado con los chicos de altas capacidades en Argentina, en donde hay una ley que tiene un acompañamiento por rigor, ¿cierto? Debe tener un acompañamiento un chico que tiene altas capacidades en una sala de clase. Eso acá en Chile no ocurre. No tenéis esas limitaciones. No, exacto. Entonces acá podemos acelerar, que es el concepto, digamos, pedagógico, el aceleramiento, con un screening y con una evaluación y con una triangulación entre el apoderado, el estudiante y el profesional, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces tenemos chicos, te digo, experiencia propia también, en base a nuestra experiencia con nuestro hijo, que ahora se está graduando de octavo básico, pero él ya está teniendo contenido de high school o primero o segundo medio, porque su foco ya es académico. Entonces, pero sí también tenemos otras familias que pueden acelerar. Entonces, pueden tomar materias quizás de su edad o de su rango etario que les sirve para la validación, pero también puede acelerar asignaturas o áreas de aprendizaje que ellos se vean que sí, se pueden sentir desafiados. Sí, entonces, que hay una personalización, como decíamos, según exacto. Un poco cada uno. Y es lo que busca el homeschool, no segmentar el aprendizaje. ¿Qué pasa si un niño de primero básico, que creo que en Europa lo pueden segmentar por los grados, ya sabe leer y ya sabe escribir? Es que tienes que estar en ese curso, tienes que cumplir con el sistema, tienes que cumplir con el currículum que te dice que tienes que aprender hasta el número 50. ¿Y qué pasa si sabes hasta el 1000? ¿Qué vamos a hacer con ese chico? ¿Vamos a seguir lo que nos dice el sistema o lo aceleramos y que siga aprendiendo y que se siga sintiendo desafiado? Porque hoy en día los chicos también se frustran y todo lo que es las neurodivergencias, ¿cierto? Los chicos se aburren por estar con asignaturas muy reiterativas, muy repetitivas, ¿cierto? Y no se les desafía. A un chico con altas capacidades se necesita, es como prioridad desafiarlo, o si no se te va a aburrir y no le va a encontrar el sentido al aprendizaje. ¿Y qué es lo que uno busca? Que amen aprender, que les guste aprender. Y tiene que, la parte, entiendo, también lúdica, tiene que estar siempre presente a esa edad, porque es algo como un gancho también para ellos. El juego, las primeras etapas de vida es clave para la motricidad fina, para el aprender a escribir, son claves. Y nosotros, de hecho, en Paideia tenemos desde primero básico, no desde kinder o desde el jardín, que yo sé que hay algunas plataformas que ofrecen eso, pero yo les digo, mamá, no, vaya a jugar,
vaya a la plaza, visite museos, salga, juegue con ellos, antes de empezar ya con la escritura y un poco más de metódico. Pero bueno, pues antes de despedirnos, ¿de dónde nace el nombre Paideia? Yo también, René. Yo, ¿sabes? Porque si bien ella es la jefa, yo tengo memoria de que ese nombre lo buscamos juntos. Sí. Y tiene un significado, es griego, ya es una palabra griega, que significa es aprender, pero es un aprendizaje arraigado. Vale. Eso es como cuando tú aprendes, pero ese aprendizaje no queda aquí, sino que queda en tu ser. Sí. Ya se forma parte de la persona, no se queda en la cabeza solo, sino entra directamente. Aprendizaje integral de todo y que tú lo vives ese aprendizaje. Muy bonito, en muy griego acertado. Es la paideia. Claro. Ha costado encontrar ese nombre, imagino, ¿no? La verdad es que fue inspirador. Fue en un momento, no fue muy conversado, o sea, fue como o sea, no fueron días de preparación para o investigación, no, sino que estábamos conversando, buscando un nombre y sí, porque esto es salió como así, otro hijo, rápido. es como otro hijo al cual hay que darle. Tiene su significado. Bueno, cada uno de nuestros hijos tiene un solo nombre por lo mismo, porque cada uno nos enfocamos en el significado del nombre. Sabemos que los nombres dan un propósito. Y la paideia, el propósito es que haya un aprendizaje integral, que no segmentada por asignaturas, que lamentablemente acá en Chile sí para validar, tienen que validar con lenguaje, con matemáticas, con historia. Pero de las matemáticas podemos hablar de filosofía, del lenguaje podemos hablar de ciencias naturales, y por qué no de matemáticas, y podemos hablar que ahí nos enfocamos con el aprendizaje en profundidad, que es uno de los talleres también que yo realizo para los chicos con altas capacidades, que de un tema tú puedes hablar de todo un conjunto. Son todas las áreas del conjunto. Hablamos de emprendimiento, hicimos un plan de negocio sustentado en una clase de arte. Diseñaron productos los chicos y de la mano de eso hicimos planes de negocio. Sí, pues mira, muy interesante. Pues no os robo más tiempo, René y Lorena, pero bueno, otra vez enhorabuena por este proyecto hermoso y que también creo que contribuye a hacer siempre mejor un poco más el mundo en el que vivimos, o sea, sobre todo en tema de educación. Enhorabuena, René, por tu talento tecnológico también y por toda esa... Y Lorena es la profesora de los profesores. Con toda esa formación de pedagogía es un gusto oír todo esto. O sea que, muchas gracias a ti, Simón, también a vos por esta oportunidad de que hacemos muchas cosas, pero todas tras bambalinas. A veces nos vamos sacando el sombrero y nos vamos poniendo otro, así. Yo me tuve que meter en el ámbito de las páginas y todo lo que es las plataformas y la integración, que también para mí ha sido aprendizaje, que no es un mundo también. Pero bueno, se ha nutrido y hemos visto frutos. Eso es lo importante, que hemos visto frutos y gracias por la oportunidad de poder hablar estos temas, compartirlos con ustedes y que si hay alguien que quiera conocer un poco más, me mande un mensaje ahí, visite paideiavirtual.com y hago orientaciones en forma gratuita, sin ningún problema. Pues fenomenal, muy bueno de saber, Lorena, y repito, os volveremos seguramente a invitar un poco más adelante, ¿vale? Porque creo que hay temáticas que tenéis muy dominadas, que vivís y que creo que pueden ser muy interesantes para otros educadores también de diferentes ámbitos en donde estén, oír un poquito todas estas recomendaciones y consejos. Así que nada, chicos, os dejo. Y muchas gracias otra vez por vuestro tiempo, René y Lorena. ¿Vale? Y enhorabuena por el proyecto Paideia. Adiós. Chao, gracias.